Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo. Las familias huían del Sáhara. Las comunidades originales hicieron habitables el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos, las regiones se agruparon en dos naciones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, para al final quedar unificados por Menes hacia el año 3100, considerado por los egipcios el primer faraón. Tras la retirada de las glaciaciones se incrementaron los pastizales y las diversas poblaciones indígenas fueron concentrándose. El periodo neolítico, que comenzó en Canaán hacia 9000 a.C., llegó a Egipto en el 5000 a.C. Las crecidas del río, como consecuencia de las lluvias en sus fuentes, y las torrenteras de arcilla procedentes de Etiopía, dieron lugar a ricas y fértiles tierras de limo. Hacia 4000 existió una unificación de territorio a través de las previas comunidades locales, adoptando como principal divinidad a Horus. En el denominado Imperio Antiguo se encontraron con un dominio del arte y la arquitectura monumental en piedra. De esta época datan colosales pirámides. La capital se establece en Menfis y es el periodo de mayor esplendor económico. Se desarrolló a partir de 1400 a.C. en la quinta dinastía. El comercio es fundamental. El trigo se cambia por madera de ébano. Aumenta la producción agrícola y hasta 1990, bajo el faraón Amenhotep I, se alcanza el máximo desarrollo territorial y económico. En el 1830 a.C. se restablece el primer plan de regadío del Bajo Egipto, que garantizará en el futuro reservas de agua que permitan cultivos en la estación seca. Al final de esa etapa se produce la penetración de los hicsos de Palestina, que se instalan en el delta y se apoderan del gobierno con sus propias dinastías, no siendo expulsados hasta 1550 a.C. por Amosis I, quien comienza el Imperio Nuevo. Con el faraón Amenhotep I, hacia 1500, el imperio recobra su importancia. Los ejércitos hititas harán perder a Egipto buena parte de sus dominios norteños y mantendrá en jaque al imperio, al igual que los libios amenazaban por el este y sur. Con Ramsés II se produce la última época del poder absoluto de los faraones. Después le sucede un periodo caracterizado por la influencia de los sumos sacerdotes de Amón, hasta tal punto que dos dinastías se reparten el control del imperio, con la presencia de los sacerdotes de Amón como herederos y gobernadores independientes. El periodo tardío sufrió con los procesos desestabilizadores procedentes de los asirios del norte y los etíopes en el sur. El avance del imperio persa hacia el 520 dio al traste con el imperio faraónico. Sería Alejandro Magno quien en el 322 terminaría por conquistar el país. Egipto, bajo la influencia de la cultura griega, con la presencia durante menos de un año de Alejandro Magno, modificó completamente la organización persa. Se hizo nombrar faraón. Muerto Alejandro, el general macedonio Ptolomeo I, que ya era gobernador, según un reparto realizado por los propios generales alejandrinos, se proclamó rey en el 305 a.C. La dinastía ptolemaica
con clara división en castas, se dividieron los trabajos en función de su origen, griegos, judíos y egipcios. Se ejerció un férreo control sobre todas las materias, especialmente la producción agrícola, y con sistemas de arrendamientos para la explotación, pues la tierra era toda del faraón. El modo de explotación no se extendió entre los millones de egipcios sentimientos de pertenencia al mundo helenístico. Las sublevaciones eran constantes y los enfrentamientos evidencian sublevaciones con ruptura entre los dirigentes y el pueblo. La figura de Cleopatra VII, enfrentada a Ptolomeo, a pesar de lo romántico de su historia con los generales romanos Julio César y Marco Antonio, no pudo evitar el fin de la dinastía porque fue derrotada en Asio el año 31. Bajo el dominio romano, el prefecto se convierte en la máxima autoridad dependiente solo del emperador. Las castas establecidas por Ptolomeo se mantienen con la división del trabajo, que prima a griegos, judíos y a romanos. Los tributos son en especie, sobre todo trigo, que fue muy importante para Roma. A la muerte de Teodosio el imperio queda dividido hasta el año 746, que es depuesto como último emperador romano en Occidente. Alejandría era ciudad importante, con un floreciente comercio, con artesanos dedicados a la creación de objetos de lujo para una aristocracia dueña de tierras y rentas. En Alejandría proliferaban escuelas y en su biblioteca discutían filósofos cristianos y paganos. Bizancio mantenía una fuerte presencia militar con una flota en Alejandría, pero no fue obstáculo para que en el 618 el imperio persa hiciera una incursión en el territorio egipcio, hasta que Umar ibn al-Khattab conquistase en el 668 el país. Fue elegido califa. Era suegro de Mahoma, que comienza a expandir el Islam. En el 639, al conquistar Egipto, impuso un gobierno tolerante. Permitió a cristianos y judíos mantener sus prácticas religiosas y los eximió en el ejército a cambio de impuestos especiales. Y permitió los particularismos regionales. Esta política comprensiva explica la falta de resistencia a la penetración árabe. Por otra parte, la posición estratégica le enfrentó con los cruzados cristianos y el imperio mongol. Durante los primeros 300 años, Alejandro mantuvo su importancia estratégica y comercial, y el Cairo creció, pasando de ser un fortín a una gran ciudad. Buena parte de los beneficios derivados de la buena gestión terminaron en manos de los sultanes de Damasco y de Bagdad. Durante los primeros 300 años de inclusión del Islam, se mantuvo un equilibrio con las religiones presentes en el territorio, cristianismo, judaísmo y copte. Pero la nueva religión islámica fue ganando adeptos entre los egipcios hasta convertirse en la religión oficiosa, impregnando el modo de vida de toda la sociedad. La influencia de Damasco se notó en la arquitectura, con su máximo exponente en el Alminar, como en la mezquita del Cairo, ciudad a la que se trasladaron la capital en Egipto. En el año 750, los abasíes acusaron a los omeyas de ser musulmanes indignos y los derrocaron. Su primer califa, Al-Mansur, trasladó la capital a Bagdad. Protegieron la cultura, las artes, las ciencias y el comercio. La tolerancia religiosa consiguió la conversión de muchos no árabes al Islam, más rápida que en el pasado. Los fatimíes chiitas procedentes del Magreb
entraron en Egipto en el 972, trasladando la capital del imperio al Cairo. Al-Jaira, la victoriosa, que llegó a ser considerada en el 969 como una de las ciudades más importantes del mundo. El imperio creció y floreció bajo el califa, cuyo reinado empezó con la construcción de una mezquita en El Cairo, la mezquita de Al-Hakim. Sus leyes arbitrarias acabó con la tolerancia entre cristianos y judíos, para quienes dictó leyes especiales. Después del 1060, el territorio fatimí acabó reduciéndose. Era el momento de final del califato fatimí. El país estaba en crisis, por una parte amenazado por los cruzados y sus aliados los bizantinos, y la guerra civil entre los diversos aspirantes al cargo de visir. Damasco envió un ejército al mando de Shirkuh, que en 1169 controlaba el país, actuando como primer ministro del califa fatimista de Egipto. Ese mismo año moría el general, siendo sustituido en el puesto por Saladino, que reformó la administración del país, abolió impuestos, redujo el funcionariado, reorganizó el ejército e impuso su autoridad sobre el país. Amplió las fronteras conquistando la costa libia, el norte de Sudán y Yemen, y tomó los puertos y posiciones cruzadas en el Mar Rojo, asegurando su posición contra los estados cristianos. Egipto era en teoría vasallo de Nur al-Din, mas en la práctica Saladino era el gobernador de hecho. Reconocía la autoridad del sultán de Siria, pero gozaba de total independencia en su gobierno en Egipto, debido a la lejanía entre Damasco y el Cairo, separados por estados gobernados por los cruzados europeos. Con la instalación de los mamelucos en el Cairo, comienza otra etapa de la historia de Egipto. El final de la dinastía llegó con la derrota de 1517 y la pérdida del control de tráfico comercial con Asia, como consecuencia de las nuevas rutas establecidas por Portugal y España, tras el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza y el Nuevo Mundo, que provocó una decadencia irreversible en Egipto.